Bueno, eso de tener un día o un culto en el cual se canta la mayoría de los cánticos himnos, ¿no? Bueno, me gustan los himnos. Bueno, Mateo capítulo 26, he mencionado, continuando con nuestro estudio. Momentos previos a la muerte y resurrección del Señor. Vamos a leer desde el versículo 57 al 68. Luego pasamos al 27, 1 y 2. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Oremos, ¿sí? Nuestro Dios, una vez más, gracias por cantar de nuestro Señor Jesucristo y ahora leer esta porción de la Escritura en la cual Él es enjuiciado injustamente, pero algún impacto tiene que haber en nuestros corazones mientras leemos esto. Ayúdanos, oh Dios, que así sea, háblanos, que Cristo pueda ser después de esto más precioso todavía para nosotros, que podamos atesorar más su persona y nuestra salvación también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, he estado leyendo la semana un poco acerca del antiguo sistema de jurisprudencia judía. Y la verdad que me gustó mucho el formato, cómo estaba elaborado. El propósito en sí era muy bueno. Era muy justo y misericordioso. Por lo menos, seguramente al principio habrá sido de esa manera y capaz que se habrá respetado. Después, como todas las cosas, bueno, se corrompen. Pero todo lo escrito, la verdad que era muy digno de destacar, ¿no? Mientras leía un poco acerca del Pentateuco y algunos aportes de los comentaristas, también arribaba algunas conclusiones, ¿no? Se tenía mucho en cuenta el valor de la vida en ese sistema, porque el principio era: el Sanedrín está para salvar, no para destruir vidas. Un resumen de este sistema de jurisprudencia sería el siguiente, ¿no? Primero, imparcialidad y justicia. Se prohibía la corrupción, el soborno y la parcialidad. Deuteronomio 16, 18 al 20. Se garantizaba presunción de inocencia y derecho a defensa. Segundo, estructura judicial organizada. Existían concilios locales, hasta 23 miembros, y el Gran Sanedrín con 71 miembros. Allí estaba el sumo sacerdote para desempatar en el caso que había un empate. Por eso los números impares, ¿no? Los jueces eran elegidos por su madurez y sabiduría. Aunque sabemos que con el tiempo todo se va corrompiendo, ¿no? Y después ya esto pasó a mayores y hubo corrupción también en los nombramientos, ¿no?
Tercero, garantías en el juicio. Todo acusado tenía derecho a defensa pública y abogado. Se requerían mínimo 2 testigos confiables para una sentencia. No niños y no mujeres. Algo que me gustó mucho. Sería muy lindo si en nuestro país se implementara, ¿no? El falso testigo recibía el mismo castigo que intentaba imponer. Deuteronomio 19, 16 al 19. Si vos acusabas a alguien de que hizo tal cosa, y eso implicaba la pena capital para el acusado, pero resulta que era mentira, un falso testimonio, vos ibas a recibir ese castigo que demandaba para el otro. Eso frenaba de hacer falsas acusaciones, ¿no? No ibas a hacerlo porque sí. Cuarto, protección en casos capitales. Se evitaban juicios apresurados. La pena de muerte no se ejecutaba hasta el 3er día. Escuchen esto. Los jueces ayunaban un día antes de confirmar una condena para reflexionar y para que surgieran sentimientos de misericordia. Qué lindo, ¿no? El propósito estaba hermoso. Ahora, esto es fantástico, escuchen. Un voto unánime de condena libraba al acusado porque se asumía falta de misericordia. Si todos en el recinto estaban de acuerdo en que fulano era culpable de muerte, lo que se hacía era dejarle en libertad en lugar de condenarle, porque la unanimidad en el voto como que demuestra que están dejando de lado la misericordia. Bien, ¿eh? Un último, quinto. Compasión y prudencia en la ejecución. Se da oportunidad de reconsiderar el veredicto hasta el último momento. Si vos votabas en contra del acusado, podías volverte atrás y votar a favor de su liberación. Pero si vos votabas a favor de su liberación, no podías volverte atrás y votar en contra ahora. El propósito era que sea algo justo, pero sobre todo misericordioso, ¿no? Ese era el énfasis. Y una vez alguien fuera condenado, se le ofrecía una bebida estupefaciente para mitigar el dolor de la ejecución. Bueno, ahora, ¿por qué es importante mencionar estas cosas, hermanos? Porque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre, estará siendo juzgado con este sistema. Es decir, los principios que acabo de mencionar se tendrían que tener en cuenta en este juicio con el Señor Jesús. Sin embargo, sabemos, ¿no? Este concilio se encargó de hacer un bollo con la ley de Dios, con todo el sistema, y lo tiraron a la basura. Y no tuvieron en nada compasión del Señor Jesús. Era tal el deseo de darle muerte y de condenar a Jesús, que los responsables de enseñar la ley de Dios estaban tirando todo a la basura, ¿no? Es decir, no tuvieron en cuenta el principio de imparcialidad y justicia, no tuvieron en cuenta las garantías en el juicio, la protección en casos capitales, ni mucho menos compasión y prudencia. Nada de eso. Ellos estaban dispuestos a quebrantar todo esto con el fin de que Jesús fuera condenado a muerte. Nos dice algo esto, ¿no? Hermanos, que practiques una religión, ¿no? Y que digas creer en Dios y adorarle, no es garantía de que camines conforme a la voluntad de Dios y que quieras cumplir su palabra, ¿no? Es necesario algo más, algo que estas personas se negaban a recibir, ¿no? Justamente a quien estaban condenando, a Jesús. El juicio injusto que enfrenta Jesús, vamos a ver con la ayuda del Señor. Propongo 4 momentos que vale la pena prestar atención. En primer lugar, noten las irregularidades legales en el juicio. Esto es 57 al 61. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, está bueno ir tomando el aporte también de los otros evangelistas para armar casi el cuadro completo, ¿no? Y haciendo eso, notamos que hay 2 juicios que enfrenta Jesús, ¿no? Uno judío religioso y otro secular ante el tribunal civil. Pero estos 2 juicios contienen 6 momentos
que estará atravesando Jesús. Este sería el orden. Jesús ante el sumo sacerdote Anás, Jesús ante un Sanedrín reducido, allí estaba Caifás, y luego Jesús ante el Sanedrín completo. 3 momentos. Y el juicio civil también 3 momentos. Jesús ante Pilato, luego Jesús ante Herodes, y luego otra vez ante Pilato para ser sentenciado a muerte, ¿no? Aquí Mateo omite algo y el detalle lo brinda el evangelista Juan. Primeramente, luego del arresto, Jesús fue llevado ante Anás. No está esa parte aquí en Mateo. Él era considerado el sumo sacerdote por el pueblo, o por muchos, ¿no? Era considerado un peso pesado, por así decirlo. Aunque en este momento el Imperio Romano, aunque no tenía la autoridad bíblica, por así decirlo, lo quitó de su cargo y puso a Caifás a su yerno. De todas maneras, Anás era consultado, bueno, y muchos lo seguían teniendo como el sumo sacerdote, ¿no? Juan 18:13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y 18:24, después de algunos incidentes, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero noten Lucas 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Es decir, de alguna manera ambos eran considerados sumos sacerdotes, ¿no? Uno legal y el otro puesto por el gobernador romano. Ahora, no es necesario enredarlos con esto, pero la porción que hemos leído nosotros, el registro de Mateo es Jesús ante Caifás. Es decir, ya pasó por Anás, aunque Mateo no deja registro de eso. Ahora, acá comenzamos a ver algo de las irregularidades de ese juicio, ¿no? El juicio ocurrió de noche, lo cual era ilegal según la jurisprudencia judía. Recién al inicio del capítulo 27 leemos venida la mañana. Es decir, se tiró a la basura el principio de transparencia que ellos mismos ejercían. No podías hacer un juicio a la noche. Eso no era un proceso justo y público y no tendría validez legal. Por eso se cree que en este momento no está el Sanedrín completo. Quizás a lo mejor la mitad. Y luego cuando llega la mañana, ahí sí están reunidos los 71, ¿no? Además, hermanos, los juicios de casos capitales debían tratarse en el templo. Y siempre en público. Y no vemos nada de eso aquí. Más bien esto es una ocasión para encontrar una acusación contra Jesús, ¿no? Y así poder condenarle a muerte. Y aparentemente lo encuentran. Noten que en el 59 dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Esa es la verdadera intención de todas estas personas, incluido el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, ¿qué podrían encontrar contra un hombre que hizo absolutamente todo bien? ¿Algún detalle? ¿Algún pecado? Él mismo desafió. ¿Alguien me redarguye de pecado? Nadie. En Marcos 7, luego de sanar a un sordomudo, el verso 37 dice que la gente, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Todo lo que hacía estaba bien. Todo lo que decía era verdad. Y más aún, sus intenciones eran puras. Esas que algunos no podemos conocer, ¿no? Por eso, ¿de qué se le puede acusar? O mejor dicho, ¿por qué se le quiere acusar? Más adelante, el mismo Pilato va a revelar la verdadera intención del sumo sacerdote y todo el Sanedrín. Marcos 15:10 lo dice. Porque conocía, Pilato, ¿no?, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esa es una de las razones. Envidiaban a Jesús. Todo lo hacía bien y la gente le reconocía. Pero además de envidia, en 2 oportunidades Jesús purificó el templo, arrojando todo y diciendo que esa era una casa de oración y no una cueva de ladrones. ¿Y quién manejaba el negocio del templo? El sumo sacerdote. Hay también el enojo contra Jesús, ¿no? Esta era la religión en aquel tiempo.
Y esa es la razón por la que ya habían determinado darle muerte. Ahora solo están buscando una ocasión, legalizar una acción criminal. Y esta noche podía ser la indicada, ¿no? Ahora, qué contradicciones, hermanos, porque ellos son los jueces del pueblo de Israel, ¿no? Los encargados de impartir justicia y buscando una ocasión contra un hombre inocente. Cuando tu corazón ya está resuelto a hacerle mal a alguien, difícilmente pienses en la ley de Dios o quieras dar marcha atrás, ¿no? Nada te detiene. Ahora, el 9º mandamiento, escrito por el dedo de Dios, decía: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y más adelante se lee en Éxodo 23, 1 y 2, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Todos esos mandamientos están siendo violados por los encargados de dar a conocer la ley. Qué contradicción, ¿no? Tremendo. El verso 60, volviendo a Mateo 26, dice que no lo hallaron. No hallaron falsos testigos que concordaran en sus testimonios. Es decir, hubo un desfile de gente mentirosa que decía una cosa y al final, a lo mejor el sumo sacerdote le decía: no sirve para acusarle, no sirve otro. Y venía otro y yo lo vi, toda mentira, y ninguna concordaba con lo que decía otra persona. Era un desastre lo que estaban haciendo. Marcos dice mejor esto en su Evangelio, en el capítulo 14, 56 al 59. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y escucha esto, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Bueno, así que no hubo testigos legítimos, sino que los sacerdotes buscaron pruebas fabricadas. La sentencia ya estaba dictada, ¿no? Ya desde antemano, antes de pasar por esto. Esto era una pantomima, un protocolo, una puesta en escena. Es más, Caifás ya había manifestado antes su intención de que un hombre muera. ¿Recuerdan que él dijo: conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca? Él estaba profetizando, pero sin saber que eso iba a suceder, ¿no? Pero esa era su intención, de que Jesús muera. Faltaba el momento, y este es el momento. Finalmente aparecieron 2 tipos cuyos testimonios aparentemente concordaban y acusaban a Jesús de que habló en contra del templo. En el 61 dice: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Noten el énfasis: templo de Dios. Ustedes saben, hermanos, en aquel tiempo hablar en contra del templo de Dios era una pena que te iba a costar mucho. Recuerdan que a Esteban, en Hechos capítulos 6 y 7, antes de matarlo a pedradas, lo acusaron de haber hablado en contra del templo. Ese era su argumento. Noten el versículo 12 a 14 de Hechos 6. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, ahí está el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cómo se propaga una mentira, no? Le acusaron con el mismo argumento a Jesús, años después lo utilizaron contra Esteban también. Se ve que era un buen hombre, tampoco tenían algo de qué agarrarlo, ¿no? Otra vez, hermanos, cuando alguien quiere hacerle daño a otro, está dispuesto a manipular sus palabras. Hoy sucede mucho en los medios de comunicación. Fulano dijo algo y alguien utiliza eso que dijo, lo saca de contexto, tergiversa sus palabras para decir algo que en verdad no dijo. Y es lo que están haciendo también con el Señor acá, ¿verdad? Jesús nunca dijo que derribaría el templo. Él dijo literalmente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de su propio cuerpo. Es decir,
la misma religión de aquel tiempo no podía discernir espiritualmente el mensaje del Señor Jesús. La decadencia moral y espiritual de aquel tiempo, hermanos, era impresionante, ¿no? Imagínense, los encargados de impartir, dar a conocer la ley de Dios son corruptos, ¿y qué esperas también del pueblo, no? Así que tergiversaron las palabras de Jesús para utilizarlas en su contra. Y digo, ¿cuánto odio hacia este hombre, no? Y hay más irregularidades. Cuando ibas a testificar contra alguien, tenías que dar a conocer el año, el día y la hora en que dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Y no hay nada de eso aquí. Solamente falsas palabras. Jesús dijo y nada más. Ahora, por otro lado, ¿no? En esto podemos notar también la perfección moral y espiritual de Jesús. No hay nada de lo que puedan agarrarse, ni un pequeño detalle para acusarlo formalmente o legalmente, ¿no? Todo lo hizo bien. Para encontrar algo, lo que tienen que hacer es tergiversar sus palabras. Ustedes saben, Jesús nunca transgredió la ley de Dios, la cumplió a cabalidad. Es más, ha hecho cosas que aún no le correspondía hacer, como por ejemplo pagar cierto impuesto del cual él estaba exento. Lo hizo para no ofender a las personas. Qué detallista el Señor, ¿no? Ahora, lo que sí hizo Jesús y enfureció a muchos fue quebrantar las tradiciones de los hombres, ¿no? Eso que inventaban ellos y lo ponían a la par de la ley de Dios. Eso sí, Jesús vino a quebrantar completamente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes sus famosas batallas contra los fariseos? Quebrantan los mandamientos de Dios, teniendo en cuenta la tradición de los hombres. Ellos decían, es mi corbán, mi ofrenda a Dios en todo aquello que pudiera ayudarte. Y Jesús le decía, están violando el mandamiento de honrar a padre y madre. Ese era el problema que Jesús tenía con ellos. Y eso fue parte de lo que enfureció a estos hombres, que ahora le acusan sin fundamento. Muchas irregularidades en este juicio, ¿no? Cero misericordia. En segundo lugar, noten, impresionante, el silencio de Jesús ante la injusticia. Verso 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se entiende el silencio de Jesús, ¿no? Bueno, de varias maneras pienso. Primero, no debemos olvidar que el Señor dijo que la hora de las tinieblas habían llegado, ¿no? Este es el momento. Así que, ¿de qué valía defenderse de las acusaciones y tratar de zafar del juicio si ya estaba dispuesto a beber la copa amarga que el Padre dispuso? Además, ante personas tan resueltas a culparte de algo que no hiciste o dijiste y dispuestas a tergiversar tus palabras, de poco sirve presentar alguna objeción, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Si alguien está cerrado a la verdad y solo perdés el tiempo tratando de comunicarle, ¿no? No quiero oír, no quiero saber nada, bueno, lo dejamos. Segundo, Jesús callaba como cumplimiento de las profecías que se dieron 700 años atrás por boca de Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7, ¿no? Y tercero, como alguien dijo, era el silencio de la inocencia, el silencio de la dignidad, el silencio de la integridad, el silencio de confianza infinita en su Padre Celestial. Cuarto, su silencio también demuestra dominio propio, hermanos. Al apóstol Pablo, en cierta oportunidad, se le fue la lengua hablando en contra del sumo sacerdote, ¿recuerdan? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, Hechos 23, pero Jesús mantiene la calma. Todo está bajo control, no es necesario decir nada. Ahora, hermanos, había tanto para decir, ¿no? Tantas bocas que callar, tantas máscaras que sacar en ese momento, en esa noche, ¿no? Tantas hipocresías que desbaratar, pero el Señor está en silencio. Unas breves palabras del logos de Dios sería suficiente para desbaratar todo ese concilio, ¿no?
En ocasiones Jesús, hablando con la misma escuela, había dejado mudos a muchos. Mateo 22:46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se dieron por vencidos. Con este hombre no se puede hablar, la sabe toda. Lucas 20:26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. En otras porciones también Jesús lanzó los famosos ayes, ¿se recuerdan? ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y mucho más, ¿no? En Mateo 23. Pero aquí, a pesar de la presión del sumo sacerdote, Jesús no omite palabra. Él no quiere defenderse, ¿no? Era tan perfecto el Señor que aún su silencio decía tanto y hacía mucho ruido. Y es obvio, hermanos, que la audiencia está inquieta y nerviosa por este proceder de Jesús, ¿no? Y pienso que es una preciosa lección, enseñanza para nosotros, cómo se conduce Jesús. A veces en las acusaciones, falsos testimonios, murmuraciones, lo primero que tendemos a hacer es defendernos. Le voy a decir de todo y ahora me va a conocer quién soy yo. Así decimos. Pero no hay necesidad de defendernos. Eso solo empeora las cosas. El silencio en ocasiones es la mejor respuesta que podemos dar. Mientras encomendamos la causa al Señor y esperamos que Él esclarezca todas las cosas, ¿no? Pedro aprendió eso. Dice que Cristo nos dio ejemplo, quien cuando le maldecían, como en este caso, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23, ¿no? Y eso está haciendo el Señor en el concilio. Ahora Caifás, inmediatamente es astuto este hombre, ¿eh? Mañoso, inteligente, pone a Jesús bajo juramento. Él cree que lo está encerrando en un laberinto, ¿no? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el juramento más sagrado que podía hacer un judío, ¿no? Utilizar el nombre de Dios implica llamar a Dios para que sea testigo de la verdad de lo que se dijo. El profesor Pérez Millos dice que es una fórmula jurídica a la que nadie podía sustraerse y por la que obligaba a Jesús a hacer una declaración completa. Si Jesús se niega a responder aquí, su silencio sería como negar que fuera el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, si no responde nada, debería quedar libre de cualquier acusación, aunque difícilmente eso pasara ante este Sanedrín injusto, ¿no? Algo más iban a buscar seguro. Por eso en esta oportunidad sí va a responder. Algunos creen, hermanos, que si él confesaba que era el Hijo de Dios, ellos ya estaban listos para condenarlo por blasfemia. Si él lo negaba, estaban dispuestos a condenarlo por ser un impostor y por engañar a la gente con el pretexto de ser el Mesías. De una u otra manera, sería acusado de blasfemia. Ahora, se creía astuto el sumo sacerdote, ¿no? Pero hay detalles inteligentes acá, por así decirlo. Esa pregunta conlleva muchas artimañas, astucia. Noten esto. Tenía que responderle no solo si era el Cristo, sino también el Hijo de Dios. Ese es un detalle importante, ¿no? Si Jesús respondía que solamente era el Cristo, a lo mejor no sería suficiente para acusarlo de blasfemia. Muchas otras personas a lo largo de la historia han dicho ser el Mesías, y sobre todo en esta época de fiesta, de Pascua, cuando lo nacionalista te salía y estabas como loco, muchos aparecían diciendo ser el Mesías, ¿no? Así que no sería suficiente para condenarle. Pero si Jesús respondía que era el Hijo de Dios, todo sería diferente. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? En cierta oportunidad ya quisieron apedrearle, porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto enfurecía. Pero ahora ya estaban más resueltos a condenarle a muerte. En aquel momento aún no había llegado su hora, ¿no? Ahora, algo interesante. No es la primera vez que le hacen una pregunta semejante a Jesús.
En Juan 10:24 leemos: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús siempre respondía de manera enigmática, ¿no? No podían captar ellos lo que les estaba diciendo. De hecho, Él les decía a quienes sanaba de alguna enfermedad que no divulgaran quién era Él, ¿no? No era el momento de darse a conocer, pero este momento sí lo es. De una manera impresionante, ¿no? Por eso noten en tercer lugar la declaración de Jesús sobre su identidad, verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, ante la pregunta del sumo sacerdote, Jesús está afirmando su verdadera identidad. Él es el Hijo de Dios, como lo registra el Antiguo Testamento también, ¿no? El evangelista Marcos es más enfático. Él añade que Jesús dijo: yo soy. Bueno, los judíos conocen, ¿no?, ese término, que es un título que utilizaba Jehová en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que registra Mateo también es escandaloso, ya que Hijo del Hombre es un título mesiánico que se utiliza en Daniel capítulo 7. Son conocedores de la ley los que están hablando con Jesús. Y en Daniel 7 habla de alguien que recibe dominio, gloria y reino. Y Jesús está reclamando ese papel ante los jueces de Israel. Eso es sentarse a la diestra del poder de Dios. En otras palabras, como dice Bruce, Jesús está diciendo a Caifás: el tiempo viene cuando tú y yo cambiaremos de lugares. Yo seré el juez y tú el preso acusado. Este hombre lo entiende, ¿no? Ahora, la declaración de Jesús es también una referencia tomada del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es cierto, hermanos. Y aplica también a nosotros, a todos los que estamos en este lugar. Algún día toda rodilla se doblará ante Jesús, ¿no? Bueno, tal declaración provoca la reacción furiosa del concilio. En cuarto lugar, Jesús es acusado de blasfemia, golpeado y condenado a muerte. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Bueno, ¿saben que esta es la respuesta que Caifás esperaba que Jesús diera? Probablemente dijera: pisó el palito, pero ni se imaginaba por qué el Señor decía eso, ¿no? Ahora, según el contexto, rasgarse las vestiduras era considerado un símbolo de dolor intenso, desesperación o arrepentimiento. Noten algunos ejemplos de cuando alguien se rasgó las vestiduras. Génesis 37:29, cuando Rubén descubre que José ha desaparecido, rasga sus vestiduras como señal de desesperación. Génesis 37:34, Jacob, creyendo que José estaba muerto, rasga sus ropas y viste cilicio en el duelo. Segunda Reyes 18:37, los funcionarios de Judá rasgan sus vestiduras al escuchar las amenazas del rey asirio. Esdras 9:3, Esdras rasga sus vestidos y su manto como muestra de angustia por el pecado del pueblo. Una más, Job 1:20, Job, tras recibir noticias de su desgracia, rasga su manto y se postra en adoración. En el caso de Caifás, hermanos, por un lado era pura hipocresía, porque él estaba alegre de que Jesús respondiera de esa manera. Así podía acusarle de blasfemia y poder condenarle. Pero él demuestra un supuesto dolor e indignación, como que está defendiendo los intereses de Dios, del templo, ante tal declaración de Jesús. ¡Qué hombre mentiroso!, ¿no? Además, este detalle es interesante. ¿Saben que la ley de Dios prohibía que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras? Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos.
Hay otros que consideran que rasgarse las vestiduras era solamente un acto formal de parte del Sanedrín, ¿no? Bueno, detalles. Ahora, hoy de alguna manera sigue sucediendo lo mismo, hermanos. Aquel que no ama a Dios y solo practica una religión muerta, lo único que hace es guardar algunas cosas de la ley de Dios, las que les conviene, y las otras la quebranta completamente, ¿no? Caifás tiene en cuenta Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces lo aplica con Jesús. Pero quebranta otros tantos mandamientos. No tiene en cuenta el amor y la misericordia, que son más importantes. Es lo que Jesús les dijo en cierta oportunidad. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mateo 12, ¿no? Pero ¿cómo podíamos pedirle misericordia a una persona así? A alguien resuelto a condenar a un inocente. Y después de esto, ¿qué nos queda? Las vejaciones. Verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, algunos esperarían, ¿no? Que todo esto termine, esta sección termine con oración y solemnidad, como corresponde a un concilio que dice defender los intereses de Dios, ¿no? Así deberían terminar. Sin embargo, lo primero es escupir el rostro del Hijo de Dios. Aclaremos una cosa antes. No sabemos quiénes fueron los que hicieron esto, de escupir el rostro del Señor. Puede ser parte del Sanedrín, sí, también un poco difícil, u otras personas. Según Marcos, los alguaciles, es decir, la policía del templo, eran quienes le daban bofetadas, ¿no? De todas maneras, aunque no fueran los miembros del Sanedrín, ellos estaban de acuerdo con esto y eran los incentivadores de esto. Así que son culpables de todas maneras, lo hicieran ellos o permitieran que otros lo hicieran, ¿no? Son los principales responsables. Ahora, escupir el rostro de alguien en aquel tiempo era algo muy bajo. Era una de las peores humillaciones que podía haber. Según algunos comentaristas, por cuestiones de respeto cívico, no permitían que la gente fueran escupiendo en tierra. ¿Verdad que hoy en día, cuando estás reunidos con personas, como es de mal gusto, algo asqueroso que alguien escupa al piso, ¿no? Imagínate en aquel tiempo, todavía, mucho más. Ahora, ¿qué sería escupir el rostro del creador de todas las cosas? El pastor MacArthur dice que la impresionante tumba de Absalón aún se levanta en el valle de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Pero por miles de años, los transeúntes judíos han escupido ese monumento para mostrar su desprecio por la rebelión del traicionero Absalón contra su propio padre David. Pero eso no se compara con la humillación que está viviendo Jesús aquí, ¿no? Una cosa es escupir una tumba, otra cosa es escupirle el rostro a una persona. Y pensar que llegará un día en el cual las personas dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, ¿no? Ahora, no te acongojes demasiado con esto, porque toda persona que hoy rechaza al Señor Jesús es como si estuviera escupiéndole el rostro. ¿Qué diferencia hay? Spurgeon dice, el hombre escupió en su rostro al negar su deidad. El hombre escupió en su rostro al rechazar su evangelio. El hombre escupió en su rostro al preferir su propia justicia. Y el hombre escupió en su rostro al darle la espalda a Jesús. Fin de la cita. También le dieron puñetazos, se entiende, a mano cerrada, y otros le abofeteaban. Dar una bofeteada a alguien también era una humillación muy grande en aquel tiempo, ¿no? Lo están haciendo con Jesús. Ahora ustedes saben, el rostro de alguien después de un golpe de puño comienza a cambiar de color y comienza a hincharse también, ¿no? Ponerse morado. Así que de a poco la cara de Jesús no fue la misma, ¿no? Pero esto también es cumplimiento de las profecías. Qué impresionante la Escritura. Isaías dijo,
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. 56. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. 52:14. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. 53:2. Ahora, pensaba, ¿no?, en esto. ¿Ustedes se imaginan a los ángeles que estaban acostumbrados, como he mencionado el domingo pasado, a decir santo, santo, santo al Creador, y ahora verle cómo sus criaturas escupen, dan puñetazos y bofetadas al Señor? Yo supongo, ¿no?, que tenían ese deseo de reaccionar inmediatamente. ¿Cómo van a hacer semejante cosa? Estaban al pie del cañón esperando solo un gesto de Dios para que salieran en defensa e hicieran estragos. Pero la orden nunca llegó. Ellos son mensajeros de Dios y hacen lo que Dios dice. La orden nunca llegó. Jesús tenía que soportar todo esto como parte de su humillación. Acá Mateo no lo dice, pero otros evangelistas sí. También le vendaron los ojos. Y de esa manera le golpeaban, ¿no? Y ahí armoniza con lo que dice Mateo. Profetízanos quién es el que te golpeó. Bueno, qué actitud tan cobarde, ¿no?, para con una persona. De hecho, él es judío, como ellos son sus hermanos, y perdieron toda sensibilidad y calidez humana si pudiera haber quedado. Acá se desmoronó todo, ¿no? Por eso la sentencia al pueblo de Israel también fue fuertísima de parte de Dios, ¿no? La higuera se secó, como dicen otras porciones. Finalmente, 27:1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí se cree que el Sanedrín está completo. Los 71 hombres están, y todos están de acuerdo en la sentencia, exceptuando un hombre, José de Arimatea. Él también es miembro del Sanedrín, según Lucas 23, 50, 51. Recuerden que él pidió el cuerpo de Jesús y él no estaba de acuerdo en lo que habían hecho sus pares, ¿no? Son aproximadamente las 5 de la mañana ahora. Como los judíos no tenían facultades legales para dar muerte a alguien, los llevan al gobernador para que él dicte la sentencia. Les llevan atado, se cree con las manos hacia atrás, y en eso pensaremos luego, la semana que viene, si Dios lo permite, ¿no?, cuando él comparece ante Pilato. Ahora, no es sencillo encontrar algunas aplicaciones para nosotros, ¿no?, de esta porción. Pero podemos decir dos cosas referidas a Jesús que deberían impactarnos, hermanos. Primero, impresiona, ¿verdad?, su pasión por la voluntad de Dios y por la redención del hombre. Nadie ni nada le puede detener a Jesús. Tiene que ir a la cruz. Ni las más cruentas humillaciones. Más bajo, hermanos, no se puede descender. Sin embargo, él estaba decidido a ocupar nuestro lugar, soportando el desprecio que merecíamos por nuestro pecado. Cada golpe recibido fue el precio de nuestro perdón. Estaba bien lo que cantamos hoy. Precioso es Jesús, nuestro Jesús. Segundo, sí encuentro un desafío para nosotros. William Barclay dice, hasta el día de hoy, cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo, tiene que odiarle o amarle. No puede hacer más que someterse a él o desear destruirle. Ninguna persona que se dé cuenta de lo que Jesucristo exige puede ser neutral. Tiene que ser o su aliada o su enemiga. Fin de la cita. Hoy todos los que estamos acá sentados, así como el resto de la humanidad, solo tenemos dos opciones en cuanto a Jesús. O creemos que Él es un blasfemo, un mentiroso, o Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de ese credo se desprende dónde vas a pasar la eternidad. Si crees en Cristo como lo que verdaderamente Él es, Señor y Salvador, hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús. Si no crees eso,
despertarás en el infierno y vas a ser condenado por toda la eternidad, por no creer en Jesús. El que cree en el Hijo, ¿no dice la Escritura?, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, en Juan capítulo 3. No existe un punto neutral en esto. Yo no creo en estas cosas. Sí crees. Crees que Jesús es un mentiroso, no es quien dijo ser. Preferís ignorarlo que humillarte ante Él. Y esa es una condición muy triste, ¿no? Porque un día Él vendrá, como dijo acá, en las nubes del cielo, y todos allí reconocerán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí vas a creer, pero será demasiado tarde, ¿no? Por eso, hoy es tu día. Cristo fue humillado por nuestros pecados y entregado en manos de pecadores para ser nuestro sustituto. Necesitas creer en Él como lo que es, Señor y Salvador. Si puedes creer en Él, Él dice que hoy mismo serás salvo. Si decides voluntariamente no creer en Él, serás condenado. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por la Escritura. Qué precioso, oh Dios, leer acerca de nuestro Señor. Pero necesitamos de la influencia de tu Espíritu para que esto conmueva nuestros corazones y seamos conducidos a Cristo. Y no quedará solamente en meras emociones. Y por eso oramos, oh Dios, que salves en este lugar a aquellos que no conocen a Jesús y que animes y fortalezcas a los cristianos. En el nombre de Jesús, amén.